Ok, pues bueno, antes que nada me gustaría darles las gracias por invitarme a compartir un poco de lo que hacemos nosotros como farmacéuticos clínicos. La verdad me hace sentir muy honrado, muy elogiado que me hayan invitado a dar esta plática con ustedes, que también son profesionales y gente en formación de esta hermosa carrera. Eh, eh, Me comentaba Rubí que la perspectiva que le gustaría que le diéramos a esta plática es de darles otro panorama de otro campo laboral que está disponible no nada más aquí en México, sino en todas las partes del mundo, y que nosotros como QFBs, como licenciados en farmacia, tenemos un gran auge. Me gustaría hacer esta plática un poco dinámica. La verdad no me gusta estar nada más hablando yo al 100%, porque siento que, como bueno, en primera instancia, en ninguna de las modalidades de las pláticas, ya sea presencial o en línea, me gusta que nada más hablar yo. Igual me gustaría que tengan la confianza en cualquier momento poder hablar, interrumpirme, no hay ningún problema. Cualquier duda, comentario que puedan llegar a hacer o que tengan, siéntense la confianza de hacérmelo saber en el momento pertinente. Y de igual forma me gustaría que conforme vayamos avanzando en la plática, en algunos momentos les voy a haré algunas preguntas y me sería muy grato que me contestaran sus puntos de vista, de sus experiencias. ¿Ok? Bueno, de esta forma daremos iniciada la plática. Y igual sé que son demasiadas personas, pero igual si me puedan ayudar a contestar a lo mejor una u otra persona, podría ser interesante. Eh, Bueno, para esto me gustaría primero hacerles la pregunta de si ustedes saben qué es el farmacéutico clínico, de qué se encarga el farmacéutico clínico. Si ya antes habían utilizado este término, o lo conocían, o no lo conocían, es nuevo para ustedes. No, en mi caso yo nunca lo había así a fondo, no. Ok, es nuevo para ti. Más o menos, pero puedo darme la idea de que va enfocado a lo que es la farmacia en el ámbito hospitalario. Ok, exactamente. Muchas gracias por la participación. ¿Alguien más que nos pueda dar una idea o que ya haya tenido el acercamiento a este tipo de concepto o a esta área? Es el personal de salud que se encarga de ver tanto disposiciones de medicamentos farmacovigilancia, productivo que hay en pacientes tanto hospitalarios como no hospitalarios. Exactamente. Es aquel profesional de la salud que se va a encargar del cuidado del uso correcto y racional de los medicamentos. Así como los médicos se encargan del diagnóstico, las enfermeras del cuidado de la salud, nosotros nos vamos a encargar como farmacéuticos clínicos, hospitalarios o comunitarios en el cuidado del uso correcto y racional de los medicamentos. Es decir, que con el uso correcto se disminuya en el mayor número posible el número de eventos adversos y que se aumente la probabilidad de alcanzar el efecto clínico o el efecto terapéutico que se busca al utilizar ese tipo de medicamentos o cualquier tipo de medicamentos. A continuación, yo les pongo algunas actividades del papel del farmacéutico clínico en la práctica clínica, que hablamos que es de un profesional de la salud capacitado para realizar el seguimiento farmacocinético de pacientes, ya que nuestra formación académica nos permite integrar tanto las propiedades de los fármacos, es decir, sus propiedades fisicoquímicas, su solubilidad, sus coeficientes de partición, en dónde se va a absorber, otras propiedades fisicoquímicas que son importantes para conocer el curso del fármaco o de los fármacos en el organismo. Así también somos personal capacitado de saber su efecto en el organismo y la influencia de las características individuales de los pacientes. Es decir, nosotros podemos hasta cierto punto predecir cómo va a ser el comportamiento de un fármaco cuando se administra a un individuo o a otro. Muchas veces hemos notado, tanto en experiencia propia, en experiencia profesional o en experiencia de nuestros familiares, que nos llegan a preguntar qué medicamento es el correcto, que por qué algún medicamento no les llega a hacer efecto, o al revés, ¿no? Porque algunas veces al administrar una misma dosis se presentan diferentes efectos, o que algunas veces al tomar el mismo medicamento se tiene o no se tiene el efecto. Bueno, pues muchas veces de estas nosotros podemos explicarlo por diferentes circunstancias que pueden ser bien propiamente al fármaco, a la parte farmacodinámica
o alguna interacción que tenga con el organismo que altere la farmacocinética o la farmacodinámica en este tipo de pacientes o en cualquier tipo de individuo. Otras de las actividades que tenemos nosotros o que podemos garantizar es adecuada a la motivación, la electrosa, así como guías de o retirar medicamentos. Bueno, ¿sí nada. se está compartiendo la pantalla? Ok. Así es que en mi celular sí, pero en mi computadora. Ok. ¿Hay algún otro inconveniente o podemos continuar? Sí, buenas tardes. Por momentos audio se corta un poco. Se corta un poco. A ver, dejen tratar de acercarme un poco más al micrófono. Espero que no se corte. Igual, si se llega a cortar, por favor, y háganmelo saber inmediatamente para que no me siga con la charla y se pierdan, nos perdamos en algún momento. Como se dieron cuenta, sí, en este momento ya se escucha bien. ¿Sí? Ok, muchísimas gracias. Como les comentábamos, también podemos o somos personal calificado para elaboración de guías de monitorización, así como elaboración de guías de farmacoterapéutica para ingresar o retirar medicamentos, ya sea en una farmacia, o en la farmacia en un hospital, o en una farmacia comunitaria. También somos personal capacitado para la interpretación farmacocinética, es decir, poder interpretar el valor que nos arroja el laboratorio con respecto a unas concentraciones plasmáticas e integrarlas a lo que le está pasando o sucediendo a los pacientes en un momento determinado. Podemos identificar mediante estas problemas de sobredosificación, infradosificación, adherencia al tratamiento o interacción farmacocinética que pueda tener alguna repercusión sobre los niveles plasmáticos. También podemos establecer regímenes de dosificación, no solamente en base a pacientes que no presenten ninguna comorbilidad, sino también en todos aquellos pacientes en los cuales el transcurso del fármaco se vea condicionado por alguna característica en especial. ¿A qué con esas condiciones? A todos aquellos pacientes o organismos en los cuales por alguna patología, alguna condición clínica, se puede haber afectado el curso de estos en el organismo. Por ejemplo, en una insuficiencia hepática, en una insuficiencia renal, en los cuales se van a ver alterados principalmente la depuración del fármaco, por lo cual requeriríamos un ajuste de la dosis. No podríamos ofrecerle una dosis plena a ese tipo de pacientes. Asimismo, y de la mano, y es algo que lo que estamos completamente enfocados es en la parte de educación, recordando que la educación, si bien una piedra angular de nuestra función es educar al paciente para utilizar de manera correcta los medicamentos, para que sean administrados en tiempo y forma y que estos puedan cumplir con su objetivo, también es importante mencionar que la educación va más allá de los pacientes. También es nuestra responsabilidad de educar a la salud. Y en lo personal, a lo que a mí me gusta decirles es a todas aquellas personas que se encuentren involucrados en el cuidado de los pacientes, que son todas aquellas personas que están en el equipo de salud, llámense enfermeras, médicos, familiares o cuidadores de los pacientes, ya que muchas veces nosotros descuidamos estas personas que también están a cargo del cuidado de los pacientes y sobre todo de la administración de los medicamentos o manejo de los medicamentos, por lo cual es algo que también debemos de tener muy presentes y no dejarlos de lado, ya que muchas veces los cuidadores o los familiares son los que manejan la administración de los medicamentos y son a ellos a los que deberemos referirnos en cuanto a la educación de la medicación. Esto puede ser por diferentes circunstancias, puede ser porque el paciente no se encuentra apto para la administración o el manejo de sus propios medicamentos o por alguna otra circunstancia. Asimismo, y como dentro de toda esta nueva categoría o dentro de esta etapa, también tenemos que cubrir un proceso de documentación o de calidad, que como bien sabemos dentro de nuestra formación, todo lo que nos hagamos nosotros como químicos, debe de haber un proceso de calidad. Y de igual forma, el área de farmacia hospitalaria o farmacia clínica, inclusive farmacia comunitaria, se encuentran en los procesos de calidad, con los cuales aseguramos que el servicio que estamos proporcionando a todos los pacientes, médicos, enfermeras, familiares, se está llevando de una manera adecuada y bajo ciertos estándares de calidad. Aquí no sé si tengan alguna duda,
pregunta, algo más que les gustaría agregar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría hablar un poco sobre la educación al paciente. Bueno, yo sabía que aparte de educar al paciente, también puede educarse, bueno, como usted mencionaba, a los demás profesionales de la salud que estén en el medio, así como a la persona, al familiar principalmente, bueno, no solo a uno, sino como a los familiares más cercanos, para indicarle todas las cuestiones que tengan que ver con el medicamento, desde vías de horarios, si el medicamento no se administra en un horario, qué es lo que puede pasar y todo eso. Sí, es correcto. Nosotros tenemos como función educar al paciente de todos estos tipos de circunstancias en las cuales debemos hacerle de conocimiento o hacerlo consciente en cuanto a la importancia que tiene el que cumpla con los regímenes de administración, y que no solamente es al paciente, sino también a todas aquellas personas que se encuentren dentro del cuidado de los pacientes, ya que muchas veces descuidamos esa parte y son ellos los que se van a encargar de esa parte de la medicación, y es importante tenerlos bien conscientes de la importancia de llevar a cabo una adherencia adecuada y correcta administración de los medicamentos. Muchas gracias por el comentario. No sé si hay algún otro comentario, alguna duda que les gustaría comentar. Bueno, creo que tomaremos el silencio como un no. Bueno, ahora vamos a hablar propiamente de una de las áreas de oportunidad que nosotros tenemos como farmacéuticos. Como sabemos, existen las intoxicaciones farmacológicas. No vamos a hablar a definir todo este tipo de conceptos. Vamos a hablar principalmente del campo clínico, de cómo se llegan a presentar estos eventos en los pacientes y qué es lo que uno como farmacéutico clínico puede llegar a hacer. Hablo en una unidad hospitalaria, en una clínica, en un hospital, en una farmacia, puede ser muy diferente a lo que se pueda trabajar en otra área, en otra parte, o inclusive en el mismo país se puede trabajar de diferentes formas. Todo esto va a depender de la disponibilidad de los recursos, de qué tanto nosotros podemos intervenir en el proceso de medicación y demás situaciones que ya en la práctica clínica nos podemos ir enfrentando el día con día. Bueno, en este caso vamos a hablar primero de las intoxicaciones voluntarias, recordando que hay dos tipos de intoxicaciones: las intoxicaciones voluntarias y las intoxicaciones involuntarias, en las cuales las primeras se refieren a todos aquellos sucesos en los cuales el paciente va a ingerir de manera voluntaria un número alto de sustancias o de fármacos que pueden desencadenar un evento adverso o un problema de toxicidad en su organismo. Para esto me gustaría hablarles de un caso clínico en el cual tuvimos oportunidad de tener injerencia en el manejo del paciente. En este caso hablamos de un paciente masculino de 32 años de edad, con adecuado peso y talla de proporciones, se me fue el apellido en este momento, 32 kilogramos, 32 centímetros de estatura. No refería a la marca, y el único diagnóstico secundario que tenía el paciente era trastorno de... En este caso el paciente estaba manejado con alprazolam. El paciente, previo a su ingreso, consume 750 miligramos de paracetamol, una cantidad importante de alprazolam y bromazepam, sin especificar dosis, aproximadamente a las 11:14 de la mañana, motivo por el cual ingresa al área de urgencias de la unidad hospitalaria, con el diagnóstico de óptico sedante por intoxicación con paracetamol. A continuación les muestro los laboratorios del paciente, en el cual podemos ver que el paciente contaba con rangos muy de paracetamol en sangre, de acetaminofén, va de 10 a 30 microgramos por mililitro. Sin embargo,
200 microgramos por mililitro a su llegada, y posterior, tras recibir ciertas maniobras, lograron disminuir estos niveles plasmáticos a 130 microgramos por mililitro el primer día. El segundo día alcanza a presentar niveles de 68 microgramos por mililitro por la mañana, y finalmente, tras continuar con las maniobras del tratamiento, logró disminuir a nivel de 28 microgramos por mililitro. De igual forma, podemos ver sus laboratorios a su ingreso, en el cual los que son de mayor importancia son las pruebas de funcionamiento hepático, en el cual, como sabemos, el paracetamol tiene una alta incidencia de causar hepatotoxicidad. A su ingreso no se ven alteradas gran proporción de estas. Sin embargo, a su segundo día de estancia empezamos a observar un ligero aumento en las amenazas, lo cual podría hablar de que el paciente pudiera llegar a que, si ustedes saben cuál es el tratamiento que se le da a un paciente que ha tenido una intoxicación por paracetamol. Pues si son dentro de las... Pero buenas tardes. Si son dentro de las primeras... Buenas tardes. Creo que de la primera hora todavía le hacen un lavado de estómago, ¿no? Ajá, es correcto. Esa es una de las primeras medidas que le da a pacientes que tengan alguna intoxicación. ¿Algún otro tratamiento que conozcan? Buenas tardes, la utilización de N-acetilcisteína. Exactamente. El otro tratamiento de elección es la acetilcisteína. Muchas gracias por la participación. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En este caso, como ya habíamos mencionado, el diagnóstico con el cual ingresa el paciente es intoxicación por acetaminofén. En etapa 1, riesgo de hepatotoxicidad 40%. Si se dan cuenta, presenta un porcentaje alto de causar hepatotoxicidad, además de toxíndrome hipnótico sedante por benzodiazepinas, intento de autolisis, depresión y cierto grado de mortalidad, el cual es relativamente bajo con respecto a su edad y al diagnóstico de ingreso. En este caso, el paciente, hablaremos de 3 momentos en los cuales se presentaron en su tratamiento. En el primer momento, el paciente es traído en ambulancia, donde los paramédicos refieren haber intentado realizar lavado gástrico. Sin embargo, el paciente presentó emesis abundante durante el traslado del contenido gastroalimentario, motivo por el cual se detuvieron estas maniobras, ya que el principal objetivo es vaciar el contenido gastrointestinal para evitar que se siga absorbiendo mayor cantidad de fármaco hacia el torrente sanguíneo. El siguiente tratamiento que se le dio al paciente es la administración de carbón activado a una dosis de 90 gramos, es decir, 1 gramo kilogramo por vía oral, diluido en jugo y en manitol. ¿Recuerdan qué función tendría el carbón activado en esta circunstancia? Disminuir la absorción gastrointestinal. Ajá, exactamente. Exactamente, porque como sabemos, el carbón activado tiene una amplia superficie activa en la cual puede absorber gran cantidad de sustancias, ¿no? Y en el segundo rubro, ¿para qué nos serviría diluir este carbón activado con manitol? ¿Saben para qué se utiliza el manitol? Para reducir la presión. ¿Para reducir la presión? ¿Por qué? Porque es un diurético. Ajá, exactamente. El principal activo o la principal indicación farmacoterapéutica del manitol es diurético, ya que es un diurético osmótico que se da exclusivamente por vía intravenosa. Sin embargo, en este caso al paciente se le está dando por vía enteral, es decir, por vía oral, junto con el carbón activado. ¿Para qué creen ustedes que se pudiera estar dando esta mezcla? Para que la dosis de fármacos ingeridos sea más fácil, más rápido de eliminarse. Ajá, el principio está bien, principalmente para eliminarse,
Pero ¿bajo qué mecanismos de acción ustedes creen que se podría llevar a cabo este proceso de eliminación? Lo que buscamos es disminuir la cantidad de paracetamol o acetaminofén. Ajá. ¿Sería por medio de la orina? Pero únicamente el manitol tiene el efecto de diurético cuando se administra por vía intravenosa. En este caso lo estamos Para inhibir la administrando por vía absorción. oral. Disculpe, es que se me fue la señal y me sacó de la sesión. En un momento que se reinicie la computadora ya me vuelvo a conectar con ustedes, pero mientras podemos ir platicando con respecto a lo que en la parte que nos habíamos quedado sobre el uso de manitol. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. ¿Excreción por vía urinaria? Con respecto a la excreción por vía urinaria, uno de los mecanismos de los diuréticos, pues es que van a inhibir el cotransportador de cloro de sodio en el túbulo contorneado distal, y eso va a intensificar la excreción en la orina. Ajá. En este caso, es correcta la respuesta, pero sin embargo, el manitol recordemos que como diurético tiene el mecanismo de acción que es diurético osmótico, es decir, lo hace mediante un mecanismo en específico de acción farmacológica. En segunda cuestión, el manitol se está administrando por vía enteral, entonces carece de este efecto farmacológico que es de tener el efecto diurético. En este caso, el manitol tiene otro efecto sobre el paciente, el cual es catártico, es decir, va a inducir el vómito, con lo cual si disminuimos el contenido gástrico de paracetamol, estaríamos disminuyendo, por un lado, la cantidad de absorción del fármaco ingerido, y con el carbón activado aún más estaríamos disminuyendo la cantidad de fármaco que está siendo susceptible a ser absorbido. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? Aprovechemos que mi computadora me saboteó. Entonces no es que genere prácticamente un mecanismo de diarrea osmótica, sino lo que hace es producir el vómito del paracetamol. Sí, exactamente. Lo que hace es que es un irritante gástrico, con lo cual va a favorecer que el paciente tenga emesis. Al tener emesis, al tener vómito, el paciente va a vaciar todo su contenido gástrico y con ello va a vaciar toda la cantidad de fármaco ingerido. Esto aplica para todos los fármacos o todas las sustancias que sean tóxicas y que sean administradas y que sean ingeridas por vía oral. En este caso se administra este tipo de antídotos, no nada más para la intoxicación por paracetamol, sino para todos aquellos medicamentos que sean administrados por vía oral para favorecer su absorción, junto con el carbón activado, que serían dos mecanismos de acción por los cuales estaríamos tratando de disminuir la cantidad absorbida en el paciente. Ok, ¿y no produciría más daño al nivel de la mucosa del esófago? En este caso, pues, podría producir cierto grado de irritación. Sin embargo, también es algo que se tiene contemplado en el tratamiento de los pacientes, ya que el uso de esta mezcla se da por un tiempo corto de administración, aproximadamente es en las primeras 24 y 78 horas, y posteriormente se cambia la administración a únicamente carbón activado. Okay, y de igual forma se le da tratamiento profiláctico al paciente para evitar que presente algún daño gástrico. Es decir, se le puede dar algún inhibidor de la bomba de protones, como el omeprazol, el omeprazol o el sulfalfato, que pueden tener este tipo que tienen este tipo de propiedades. También se les da, como les mencionaba, se les da poco tiempo el tratamiento, entonces con eso también se procura disminuir el efecto tóxico. Y en cuanto al siguiente
efecto que presentó el paciente, o el siguiente tratamiento que estuvo manejado el paciente, fue con acetilcisteína y con acetilcisteína por vía intravenosa. Sin embargo, el paciente presenta un evento adverso relacionado a la administración de la acetilcisteína por vía intravenosa. Tras el inicio de la administración de la acetilcisteína, empieza a presentar datos de alergia, que es rash y rubicundez en todo el cuerpo, motivo por el cual se detiene la administración y se continúa y se le da un antihistamínico, avapena por vía intravenosa, esperando que remita el cuadro. En este caso, ¿recuerdan para qué se le estaría dando la acetilcisteína? Como antagonista, me parece. Exactamente, ¿antagonista a qué nivel? Me parece de los receptores, no estoy seguro. Ok, aquí podemos tratar de analizar un poco la acetilcisteína. ¿Saben cuáles son las indicaciones de la acetilcisteína? Independientemente de para la que se utiliza para intoxicación por paracetamol. Se utiliza en el EPOC. Ajá. Se utiliza como mucolítico para favorecer la expectoración de todo el moco producido en procesos respiratorios. Por ejemplo, en el caso de algún problema de neumonía, infección en vías respiratorias altas o bajas, se puede dar este fármaco con la finalidad de disminuir la producción de moco y facilitar su expectoración. En pacientes actualmente con COVID también está siendo utilizado con esta misma finalidad. También otra de las indicaciones con las cuales está aprobada la acetilcisteína es como nefroprotector, ya que se ha demostrado que es un buen antioxidante que favorece la disminución de la incidencia de nefrotoxicidad para todos aquellos fármacos que puedan tener algún grado de nefrotoxicidad. Por ejemplo, los medios de contraste tienen este efecto. Y bueno, esas serían las principales indicaciones de la acetilcisteína. Y en el caso de la intoxicación con paracetamol, también va a tener una actividad en cierto grado como antioxidante. Ahorita que jale ya la computadora al 100%, les pongo a qué nivel va a actuar directamente la acetilcisteína en una intoxicación por paracetamol. En este caso, como bien les había mencionado, el paciente presentó una reacción adversa tras la administración de esta sustancia. En primera instancia, el tratamiento que se le da a los pacientes con intoxicación de este tipo es tratar de disminuir en la medida de lo posible la cantidad de fármaco a absorber. Es decir, por eso es que se le da el carbón activado y el manitol. Sin embargo, también se le debe dar un tratamiento, o en segunda instancia se le debe dar un tratamiento al fármaco que ya fue absorbido. En este caso, ese tratamiento está ligado al uso de acetilcisteína por administración por vía intravenosa o por vía oral. Sin embargo, en este paciente ya presentó un evento adverso a la administración de acetilcisteína. Ustedes como COFEBES, ¿qué pensarían o qué podrían hacer bajo estas circunstancias? ¿Qué tratamiento o qué cuidados le podrían dar a este paciente? Bueno, le comentaba sobre algún antihistamínico de segunda generación de los H1, como la levocetrina, que es para alergia en piel. Ok, sí, esa podría ser una opción. Darle un antihistamínico al paciente. Ajá. También darle uno igual de segunda generación para un proceso tardío de intoxicación como la hidroxicina. Ok, es correcto. Y en este caso, ¿tú qué recomendarías? ¿Continuar con la administración de acetilcisteína o cambiar de fármaco para tratar el fármaco ya absorbido? Yo recomendaría cambiar el acetilcisteína. Ok, esa podría ser alguna buena alternativa. Sin embargo, desgraciadamente no existe otra alternativa para la acetilcisteína. En este caso, lo que se hizo fue detener la administración y se reinició la administración de la acetilcisteína, pero a una velocidad de infusión más baja. Es decir,
al paciente se le estaba administrando el medicamento por vía intravenosa con una velocidad de infusión un poco alta. Sin embargo, el paciente no toleró esta administración, motivo por el cual presenta la reacción dérmica y se inicia la administración de los antihistamínicos. Posterior a que remite el cuadro, vuelven a iniciar pues con la tentativa de que el paciente vuelva a presentar una reacción adversa. Sin embargo, aquí el riesgo-beneficio del tratamiento pues era salvarle la funcionalidad del hígado, ya que como vimos en un inicio, presentaba un riesgo de daño hepático de aproximadamente del 40%, por lo cual es importante, pues sí, arriesgar la reacción adversa contra la pérdida de la funcionalidad de este órgano, por lo cual se reinicia la administración a una velocidad de infusión más lenta, con lo cual el paciente puede dejar de presentar este evento. Hubo otra opción que se presentó en el paciente, fue cambiar la vía de administración. En este caso, se puede optar por la administración por vía enteral de la acetilcisteína, ya que está disponible comercialmente el medicamento de acetilcisteína, tabletas efervescentes de 600 miligramos. Sin embargo, aquí el inconveniente es que se utilizan dosis sumamente altas para el tratamiento de la intoxicación por paracetamol y las presentaciones farmacéuticas que tenemos disponibles son únicamente de 600 miligramos, por lo cual se requería un número importante de tabletas para cada dosis de toma del paciente. En este caso se requerían aproximadamente entre 60 tabletas de acetilcisteína para poderle dar la dosis adecuada al paciente. Aquí había otro gran reto para nosotros como farmacéuticos, que era el poder asegurar la disponibilidad de este medicamento para poder tratar a la intoxicación del paciente. En este caso, afortunadamente no había una situación actual como la de la pandemia, en la cual la acetilcisteína sí es un fármaco pues sumamente prescrito. En este caso se tenía la oportunidad de asegurar el tratamiento para el paciente. Sin embargo, si nos encontráramos en una situación como la actual, en la cual el medicamento sí es ampliamente utilizado, pues sí se pondría en riesgo en cierta medida el uso de este antídoto. Okay, no sé si aquí tengan alguna duda, algún comentario. Ya estoy cargando la presentación. Ya. Solo es cuestión de tiempo. Me quedó la duda de qué utilizaron para la reacción térmica del paciente. Un antihistamínico, se llama avapena, el nombre es el nombre comercial, y el principio activo es, déjate digo, porque se me fue de la mente. Y disculpe. Sí. Bueno, recuerdo que la avapena es de los primeros antihistamínicos que salió, ¿es correcto? Sí, es la cloropiramina. Así es, no sé, podríamos dar igual uno de algún otro histamínico de los que actualmente están saliendo. Sí, claro, se podría dar ese o inclusive un esteroide que nos pueda ayudar a remitir la reacción alérgica. ¿Cómo cuál esteroide nos recomienda? Por ejemplo, muy común, frecuentemente se utilizan en este tipo de reacciones adversas, hidrocortisona a dosis bajas. Es decir, entre 20 a 100 miligramos como dosis única. ¿La vía? Por vía, la hidrocortisona es por vía intravenosa, aunque también puede darse en otras circunstancias metilprednisolona, aunque es más factible dar hidrocortisona. Igual ambos son por vía intravenosa. Ok, muy bien, gracias. ¿Cómo dijo? ¿Ubiquintisona? ¿Cómo? ¿Cuál dijo que era el nombre? Hidrocortisona. ¿También podemos utilizar la prednisona bioral? En este caso, en una situación de emergencia sería un poco contraindicado, o bueno, sería un poco riesgoso utilizar un antihistamínico por vía oral. ¿Por qué situación? Por el proceso de absorción. Lo que tú quieres es que llegue el fármaco lo más rápido posible a circulación sanguínea y tener el efecto antihistamínico. En este caso sí se puede utilizar, siempre y cuando se trate de una reacción adversa leve, en la cual no esté comprometido algún, pues vamos,
sí se está comprometiendo la salud porque es un evento adverso, pero que el riesgo de la reacción adversa sea relativamente bajo. En este caso, si fuera una reacción dérmica leve y en la cual no pudiera estarse comprometida la funcionalidad del paciente, sí se podría utilizar la vía oral. Sin embargo, en este caso, como si es una reacción pues algo importante, sí se tendría que dar por vía intravenosa. Muy bien, gracias. También hay que tomar en cuenta el estado del paciente, si está sedado o tiene ventilación mecánica, me parece. Sí, exactamente, es un muy buen punto, porque si el paciente se encuentra sin estado de despierto, es decir, el paciente se encuentra inconsciente o se encuentra inhabilitada la vía oral, lo que se recomienda es utilizar la vía parenteral, ya sea por vía subcutánea intramuscular o por vía intravenosa. En este caso, la vía de administración de elección es la vía intravenosa, ya que muchas veces este tipo de reacciones pueden desencadenar una reacción anafiláctica, en el cual, como saben, sí se puede comprometer la vida del paciente. En este caso, sí tenemos que actuar de manera pronta, inmediata, y darle la administración del antihistamínico de manera inmediata, es decir, por vía intravenosa. ¿Listo? ¿Ya me escuchan? Ya lo escuchamos, químico, gracias. Muchas gracias, una disculpa por el inconveniente. Y nos habíamos quedado en esa parte, en el cual, como les mencionaba, se administró acetilcisteína por vía intravenosa a una dosis de 12.5 gramos como dosis inicial. Sin embargo, el paciente presenta reacción alérgica con la administración de este fármaco, por lo cual se suspende y se administra 50 miligramos de ranitidina, en este caso cuando todavía no estaba aprobado su uso, y 4 miligramos de dexametasona, además de la pena que les comentaba. También otro de los esteroides que se pueden utilizar está la dexametasona. Ambos fármacos se dieron por vía intravenosa. En este caso, como mencionábamos, en el primer tratamiento, lo que está ligado es el fármaco administrado, y el segundo fármaco también está ligado a disminuir la absorción y favorecer la eliminación del fármaco. En cuanto al último, está ligado a favorecer o disminuir el efecto hepatotóxico del medicamento. Más adelante les voy a enseñar el mecanismo de acción. Continuando con la historia del paciente, durante su estancia presenta agitación súbita e intento de autólisis nuevamente con el cable de oxímetro de pulso, por lo que se decide secuencia rápida de intubación y sedación. Se establece sedación a base de fentanilo y propofol y se inicia esquema de acetilcisteína por sonda 6 gramos, es decir, una dosis de 70 miligramos kilogramo cada 4 horas para 20 dosis, alternado con carbono activado cada 4 horas diluido en manitol, tras lo que ingresa a terapia intensiva para continuar con su atención y vigilancia. Aquí, punto importante para nosotros como farmacéuticos es validar que esas indicaciones que hacen los médicos sean acordes al esquema de medicación o al esquema o a las indicaciones correctas de la información para prescribir de los medicamentos, ya que en muchas ocasiones, como son situaciones de emergencia, los cálculos pueden cometerse, los cálculos matemáticos, aunque aparentemente no son cálculos complicados, pueden cometerse ciertos errores que pueden desencadenar un problema directo en el paciente, por lo cual siempre nosotros como farmacéuticos debemos validar esas dosis y corroborarlas con la información que está publicada en la literatura para validar que el uso del medicamento sea el correcto y que haya evidencia de que su funcionalidad bajo estas condiciones es la correcta y por lo tanto va a tener una alta probabilidad de tener el efecto terapéutico buscado. En este caso, como vemos, en la vía oral se recomienda esa dosis de 70 miligramos cada 4 horas por 17 dosis y de igual forma dar ciertas recomendaciones con respecto a la administración. Igual la pregunta que les hacíamos era si presenta la reacción adversa a la administración de N-acetilcisteína por vía oral. Era algo importante que nosotros que íbamos a desconocer si el paciente iba a tener la capacidad de tolerar la vía oral de la acetilcisteína o nuevamente iba a presentar el evento adverso. Con lo cual nosotros, como una de nuestras funciones como farmacéuticos clínicos, es estar al pendiente de todo ese tipo de reacciones adversas en los pacientes.
Obviamente en este caso el paciente necesitamos tenerlo de manera un monitoreo sumamente estrecho para valorar que el paciente no presentara este efecto, y en caso de que se presentara nuevamente, tratar de darle algún tratamiento específico. Y les pongo el mecanismo de acción de la acetilcisteína, un minuto, que dentro de todo esto se me movían algunas diapositivas y no me gustaría que se llevaran, que no supieran a qué punto se está actuando la acetilcisteína en el tratamiento de la intoxicación por acetaminofén. Ya se puede observar. Ok. En este caso, muchas gracias, chicos. En este caso, como sabemos, el paracetamol tiene 3 rutas de eliminación o depuración del organismo. En este caso, la primera es por vía renal, en la cual únicamente se elimina o se depura el 5% del fármaco inalterado. Las siguientes vías, que es la de mayor importancia, es en la cual se va entre el 40 y 67%, es mediante la glucuronidación, y así como también la sulfoconjugación, entre un 20 y 46%. Sin embargo, en estas 2 rutas metabólicas, en las cuales son las principales vías de eliminación o depuración del fármaco, es decir, que lleva a cabo un proceso de biotransformación, con el cual se hace más pequeña la molécula y más hidrosoluble, con lo cual se va a favorecer su eliminación. Son procesos naturales, ya que involucran la presencia o la utilización de enzimas, en las cuales, como sabemos, las enzimas son proteínas que son muy susceptibles a tener efectos de saturación. Los efectos de saturación pueden llevarse a cabo por diferentes mecanismos o por diferentes circunstancias, como puede ser por competición por otra sustancia que sea más afín a la enzima, o también por la cantidad y la presencia de otra molécula que supere la concentración del fármaco. En este caso, estas enzimas son muy susceptibles a la cantidad de fármaco, es decir, son saturables. Si se aumenta la cantidad de fármaco que están metabolizando estas enzimas, se van a saturar y van a dejar de biotransformar el paracetamol, por lo cual el paracetamol va a seguir una ruta metabólica que, como saben, genera el metabolito hepatotóxico. Esta ruta metabólica en condiciones normales únicamente se lleva a cabo en 5 a 15%, motivo por el cual se recomienda que el paracetamol se utilice a dosis bajas y por el menor tiempo posible. Sin embargo, si por alguna circunstancia se llega a utilizar por mayor tiempo, hay que tener cuidado en cuanto a los efectos hepatotóxicos. O en este caso, cuando se administra una cantidad importante del paracetamol con otros fines que no son los terapéuticos, el medicamento o el fármaco se va a ir por esta ruta metabólica en la cual se genera el NADQ, el cual es el causante del daño celular, con lo cual se genera la hepatotoxicidad. Sin embargo, la acetilcisteína interviene en este metabolito, con lo cual desvía la generación del metabolito hepatotóxico y favorece su depuración. Es por lo que se va a utilizar la acetilcisteína a dosis sumamente altas para favorecer esta ruta metabólica, y con lo cual se disminuye la incidencia de efecto hepatotóxico. Es el segundo línea de tratamiento que se le da al paciente, es decir, en primera instancia estábamos tratando de disminuir la cantidad de fármaco a absorber, y en este caso estamos tratando el fármaco ya absorbido. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario que les gustaría aportar. Hola, ¿qué tal, Omar? Soy Aldo de la especialidad. Oye, tengo una duda. En cuanto a la intoxicación por la benzodiazepina, el alprazolam que tomó a dosis altas, ¿cómo lo manejaron? Hola, Aldo. El paciente no tuvo marcados de los sedantes. Las formas en las que podemos tratar la intoxicación por benzodiazepinas es con su antagonista. Antagonista es una de las formas, o bien podemos que el propio organismo depure el fármaco. Ah, ok, de acuerdo. Y que de igual forma, una de las formas, el paciente ingresó, tomó los medicamentos, el hormón activado y el monitor, fungen en la funcionalidad de evitar la absorción de las benzodiazepinas. Ah, ok, de acuerdo. Gracias, Omar. ¿Okay? Más adelante te comento sobre el antídoto para las benzodiazepinas, porque vamos a hablar en las siguientes diapositivas de esto. Ok, muchas gracias. Ok.
No sé si tengan alguno, no, al contrario, Aldo, muchas gracias. No sé si tengan alguna otra duda. Disculpe, ¿irá a tocar la intoxicación por AINES? AINES, no vamos a hablar de AINES, pero con respecto a qué sería tu duda. Ajá, bueno, al intoxicarse con algún AINE, ¿es seguro que con todos los AINES te vas a intoxicar? O vaya, o no. Es que depende mucho del tiempo y de la dosis utilizada. En este caso, como sabemos, los AINES tienen diferentes efectos adversos, que van a depender, como te mencionaba, del tiempo y de la dosis. Si hablamos de un tratamiento, de un uso convencional, pero en cuanto a un uso crónico, pudiera llegar a presentar efectos adversos que probablemente no son intoxicaciones, como daño a nivel gástrico o algún problema a nivel renal, es decir, algún tipo de insuficiencia renal secundaria a la inhibición de las prostaglandinas. En el caso de una ingesta voluntaria sumamente alta, se podría presentar también de manera más pronta estos dos tipos de alteraciones. Y sí, lo que se buscaría es, en primera instancia, disminuir la cantidad absorbida, y en segundo punto, tratarle de dar, al igual que en el caso del paracetamol, que se trata de proteger el hígado, que es el principal órgano afectado. En este caso trataríamos de proteger el riñón, que es el órgano que podría ser más susceptible a tener daños o secuelas tras la ingesta alta de AINES. Así como también el daño gastrointestinal. Sabemos que la incidencia de las reacciones gastrointestinales como sangrado de tubo digestivo es sumamente alta. Entonces también tendremos que cuidar esa parte del sangrado de tubo digestivo. Que podríamos darle algún inhibidor de la bomba de protones. Ok. También no se debe de combinar dos AINES, ¿verdad? Depende de la situación. Hay situaciones en las cuales, o sea, de manera general no se recomienda dar ketoprofeno y ketorolaco, o dexketoprofeno, que son en su estructura química son muy similares. Sin embargo, en situaciones en las cuales el paciente no responde al tratamiento convencional, a lo mejor nada más de un AINE, se podrían combinar. A lo mejor, si bien no dos AINES típicos, pero sí podrías combinar dos AINES, un típico y un atípico. Es decir, le podríamos dar ketoprofeno y paracetamol. Ambos tienen mecanismos de acción diferentes. Así es, igual, bueno, había leído que de acuerdo a la escala analgésica de la OMS, el único que se podría combinar es paracetamol con cualquier AINE, ¿es correcto? Ajá, sí es correcto, pero también es el tramadol, que no tiene, que es un AINE atípico, aunque este no tiene la funcionalidad de ser antipirético, únicamente es analgésico, ¿no? Ajá, exactamente, entonces aquí tendrías que jugar con esa situación. Ok, bueno, sabrá de algo. Dígame. Sí, continúa. Ok. ¿Sabrá cuál es el estudio para identificar, bueno, a qué, pues sí, si eres alérgico a algún fármaco? Pues en este caso, la verdad, desconozco mucho de esa parte, pero lo que tengo entendido es que cuando hacen el raspado. ¿Cómo? Perdón, se corta. Un raspado que te hacen, un raspado en la espalda, que te ponen en contacto con varias sustancias, a las cuales te dan una microdosis y ven si presentas reacción a esta dosis a nivel térmico. Pero también puede haber otras reacciones adversas que como tal no lo podríamos catalogar como una reacción alérgica, pero sí una contraindicación de poder recibir este tipo de medicamentos. Ok, muy bien. Muchas gracias. No, por nada. Igual hay otro analgésico que podríamos utilizar, nada más para complementar la respuesta, son los derivados opioides, o la morfina. Tramadol, ¿no? También. Morfina. El tramadol es un derivado. Y propiamente los opioides, que es la morfina. Ahí nada más cuidaríamos lo que es cómo está funcionando el aparato respiratorio, ¿cierto? En este caso porque las ventilaciones, ¿no? Exactamente, depende de la situación del paciente. Normalmente se utilizan a usar dosis muy bajas en las cuales el efecto sedante la probabilidad de tener el efecto sedante es muy baja, sin embargo no es nula, entonces tenemos que cuidar esa parte.
De igual forma, por ejemplo, en un paciente con insuficiencia renal crónica, está completamente contraindicado el uso de AINES. ¿Por qué? Porque, como sabemos, los AINES interfieren en la inhibición de prostaglandinas. Entonces, si tú le das más AINES a un paciente con insuficiencia renal, pues le vas a agravar esa condición clínica que ya tiene el paciente. Es decir, de una insuficiencia renal crónica se la vas a hacer todavía más aguda. Entonces, en este caso, utilizas tratamiento analgésico atípico, como puede ser paracetamol, tramadol o un derivado opioide. Para insuficiencia renal, ¿verdad? En pacientes que tengan insuficiencia renal. Muy bien. Ok, muchas gracias, muy amable. No, por nada, al contrario, muchas gracias por la aportación. No sé si hasta aquí tengan alguna otra duda. Químico, una pregunta solamente. Sí, claro. ¿El paracetamol debe de tener alguna interacción con algún medicamento? No creo que solamente sea de que pueda combinarse con todo, no sé si me explico. No sé si me expliqué. Sí, la duda es que si lo podemos utilizar a libre demanda, ¿no? Así como destajo, así para todos es paracetamol. Ajá. Al igual que cualquier otro fármaco, siempre va a haber alguna contraindicación el utilizar ese tipo de medicamentos. La principal es que el paciente tenga alguna contraindicación de recibirlo. La primera es que el paciente sea alérgico. El segundo, que tenga alguna contraindicación, como mencionábamos, que a lo mejor es muy sensible a los opioides, como por ejemplo el tramadol, y que el paciente se le dé una dosis baja de tramadol o de morfina, y que el paciente se nos vaya a sedación. En este caso, el paciente tiene contraindicado el uso de ese tipo de medicamentos. En cuanto a las interacciones, es un poquito más amplio el margen en el cual podemos movernos en cuanto a las interacciones, ya que, como sabemos, las interacciones son una probabilidad de que se presenten o no. Bajo esas circunstancias, tú puedes darle el medicamento únicamente monitorizando que el paciente no vaya a expresar ese evento. O bien puedes considerar la disminución de la dosis para disminuir la probabilidad de que el paciente exprese esa interacción farmacológica. Aunque hay algunas otras en las cuales, a pesar de que tú hagas un ajuste en la dosis, el evento se va a presentar. Por ejemplo, una de las que se me viene a la mente, a lo mejor no es algo muy familiar, pero por ejemplo el paracetamol y el Sintrom, que es la cianocumarina, que es un anticoagulante, sí hay una interacción en la cual al darlos de manera conjunta se prolonga el riesgo de sangrado o el INR. En este caso sí no se recomienda que se dé de manera conjunta. En este caso optaríamos por dar algún otro tipo de analgésico. Ok, muchas gracias, Químico. No sé si con esto contestamos la pregunta, perdón. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, comentario? Bueno, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Se dejó de compartir, ¿verdad? Omar. Sí. Yo lo saqué un momento de compartir para poner okay. de la constancia. Ok, sí. Dejo de compartir. Para que puedan solicitar su constancia, mandar. Con una vez que envíen el correo es más que suficiente. Tardamos aproximadamente 5 días hábiles en enviarlas. Y pues no es necesario que la envíen varias veces, ¿no? Entonces, para que copien los datos y los envíen de manera correcta, el título académico y el nombre del asistente, la institución de procedencia, la clave que aparece en la diapositiva, al correo que pues ya conocen. ¿A ese correo vamos a mandar la solicitud para la constancia? Sí, con los datos, el asunto del correo es constancia, y los datos del asistente con la institución de procedencia y la clave, por favor. Ok, está bien. Muchísimas gracias. Y bueno, nada más de que el químico continúe con su plática, me gustaría invitarlos a la siguiente sesión académica, que será el día miércoles 8 de julio, con el tema de anemia plástica, generalidades y diagnóstico, pues, para que nos vayan agendando y nos puedan acompañar. Muchísimas gracias, químico. Muchas gracias. Control para compartir pantalla. Gracias. Al contrario, muchas gracias, Rubí. Excelente ponencia.
¿Puede poner un poquito más la anterior, por favor? Claro, con los datos. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias. Si son estudiantes y no tienen título académico ya completo, pueden tener la estatura de estudiante o ciudadano, como lo requieran en la constancia, por favor. Ok, gracias. Ok. Control nuevamente para que continuemos con la charla. Gracias. Disculpe, ¿puede repetir el código? Está apareciendo en pantalla. Disculpe, ¿el código para qué es? Perdón. No es un código, es la clave para solicitud de la constancia que debe ir en el cuerpo del correo. Ah, ok, muchas gracias. ¿Químico Omar? Bueno, ¿ya me escuchan? Ya lo escucho, gracias. Ok, entonces retomamos la charla. Bueno, en este caso vamos a continuar con la parte de intoxicaciones involuntarias. Es decir, en este momento nos referimos a todos aquellos pacientes o personas que presenten una toxicidad en la cual ellos no desearon presentar este evento. Primero vamos a hablar de una paciente femenino de 61.7 kilogramos, una talla de 156 centímetros y una edad de 49 años. Esta paciente ingresa con un diagnóstico secundario de artritis reumatoide diagnosticada a los 18 años de edad, es decir, ya lleva un manejo crónico de esta enfermedad, gastritis y asma desde la infancia. No refiere ningún tipo de alergias e ingresa a la unidad hospitalaria con diagnóstico de falla orgánica múltiple a nivel hepático, renal, hematológico, hemodinámico y respiratorio, choque séptico de origen biliar y probablemente pulmonar, insuficiencia hepática aguda de origen a determinar, colicistitis aguda, posoperada de drenaje y colicistografía, síndrome de distrés respiratorio agudo grave por clasificación de Berlín, lesión renal aguda AQI3 en tratamiento de sustitución venovenosa continua, trombocitopenia grave, coagulación intravascular diseminada, acidosis metabólica anión GAP elevado e hiperlactatemia tipo B. Se dan cuenta, esta paciente ingresa con un daño severo multiorgánico y multifuncional, en el cual sí está comprometida su vida. De antecedentes, es decir, toda la medicación que manejaba previo a su ingreso era ranitidina, cuando aún estaba aprobada por la COFEPRIS y por la FDA, también Contumax y el Equine. El Equine es un antibiótico, es una quinolona, que el principio activo es levofloxacino, en el cual estos medicamentos los estaba utilizando por la sintomatología que estaba presentando antes de su ingreso al hospital, y de manera crónica, es decir, desde los 18 años estaba manejando metrotrexate a una dosis de 2.5 miligramos de lunes a viernes, además de piroxicam cada 24 horas y ácido fólico una vez por semana. Sus ingresos de laboratorio al ingreso del hospital, como podemos ver, esta paciente presenta alteraciones en varios sistemas, como lo habíamos mencionado en el diagnóstico, principalmente en el cual se puede apreciar que ya se presenta un deterioro de suma importancia. En este caso, nosotros como farmacéuticos, nuestra principal obligación, nuestro principal papel, es sospechar del uso crónico de los medicamentos o el uso de los medicamentos que puedan desencadenar ese tipo de efectos adversos en los pacientes. En el caso de los médicos, su trabajo es tratar de identificar, si bien la etiología no nada más a nivel biológico, también deben de considerar la parte de algún factor externo que pueda estar desencadenando el problema que aqueja la salud del paciente. Sin embargo, nuestro fuerte, al ser químicos farmacéuticos, es evidentemente el uso de los medicamentos que pueda desencadenar un efecto colateral de manera dañina hacia el paciente, por lo cual es nuestra tarea tratar de identificar qué medicamentos de los cuales estaba utilizando la paciente tras previo a su ingreso. En este caso, lo que hacemos es buscar en la literatura cuáles son los eventos que pueden presentar este tipo de medicamentos y ver cuáles se correlacionan o se presentan en la paciente. En este caso, de los medicamentos que manejaba la paciente, el levofloxacino o el Equine, ella que presentaba falla orgánica súbita, sin embargo, pero en una baja incidencia.
otro de los cuales presentaba una alta probabilidad de causar este tipo de problema era el metrotexato. Y el metrotexato, como sabemos, a dosis bajas se da para inhibir la respuesta inmune y evitar las complicaciones que se relacionan a la artritis reumatoide. En este caso, únicamente la monitorización de concentraciones plasmáticas de metrotexate se recomiendan cuando se dan a dosis sumamente altas y por vía intravenosa o por vía intratecal. En el caso de la administración del medicamento por vía oral, no está recomendada la monitorización de las concentraciones plasmáticas del metrotexato. Sin embargo, sí hay una circunstancia en la cual se puede recomendar el monitoreo de las concentraciones plasmáticas. Esta es cuando se empieza a presentar algún efecto dañino sobre los pacientes, o bien cuando se empieza a hacer evidente la alteración o la disfuncionalidad de una de las rutas metabólicas o de las rutas de depuración del metrotexato. En este caso, el metrotexato se depura por vía renal y por vía hepática, y la paciente presenta este tipo de eventos adversos, o este tipo de eventos. Adicionalmente, también el metrotexate puede desencadenar ese tipo de efectos adversos. Sin embargo, no podemos atribuirle el cuadro clínico directamente a un medicamento, y lo que se hizo en este caso de la paciente fue tratar de indagar cuál era la etiología del problema o de su situación de salud. Bien pudo haber sido un proceso infeccioso o que condicionó el riesgo de usar metrotexate a dosis bajas, o bien pudo haber sido el metrotexate que condicionó a que la paciente presentara este tipo de problemas de salud. Por lo cual, yo les dejo aquí la pregunta abierta. ¿Efecto adverso por metrotexate o alguna otra etiología? Evidentemente nosotros tenemos que sospechar de los fármacos, porque es nuestro fuerte, y cuál sería la recomendación que nosotros haríamos para poder descartar o confirmar que el metrotexate fue el causante o está teniendo cierta importancia en la evolución del paciente. Bueno, quiero checar si tuvo algún incremento en la dosis de metrotexate, porque antes se usaba pues su archivo. Entonces descartar que sea porque se le aumentó la dosis de este medicamento. Exactamente, podríamos verificar con la paciente, con sus familiares, qué dosis estaban manejando de metrotexato, o si había algún otro fármaco que estuviera consumiendo que pudiera desencadenar una interacción farmacológica en la cual se pudieran incrementar los niveles de metrotexato. ¿Qué otra situación qué otra condición podríamos sugerir para poder confirmar o descartar este tipo de problemas? Como habíamos mencionado, podemos sugerir la monitorización de concentraciones plasmáticas de metrotexato, con lo cual avalaríamos si el paciente presenta niveles elevados de metrotexato, que si bien no podremos asegurar que fue el causante del cuadro que está presentando la paciente, pero sí podríamos sugerir que se debe llevar a cabo un manejo adecuado para disminuir las concentraciones plasmáticas de este fármaco. Y si se tienen niveles bajos, podríamos sugerir que el metrotexato no está teniendo ninguna injerencia sobre la evolución clínica del paciente. Desgraciadamente, en este caso, la paciente falleció a los 3-4 días de internamiento, por lo cual nunca supimos la etiología de su cuadro clínico. Pero queda la duda entre qué fue lo que le causó el problema que la llevó a la hospitalización. Y finalmente, hablamos de otro escenario, en el cual hablamos de una paciente femenina geriatra de 77 años de edad, con baja peso y baja talla, es decir, cuenta con una baja superficie corporal, pesa 43 kilogramos y una talla de 148 centímetros. Tiene como diagnósticos secundarios síndrome de Sjögren, enfermedad por reflujo gastroesofágico, olidendroglioma grado 3, artropatía de rodilla izquierda no especificada y síndrome de EVAS asociado a anticuerpos calientes. Y como diagnóstico principal tiene sepsis de origen urinario, secundaria a infección por E. coli B, neumonitis intersticial con aislamiento para influenza tipo 1 y epilepsia.
En este caso, la paciente, tras ciertos días de internamiento, empieza a presentar crisis convulsivas, las cuales no respondían al tratamiento convencional con los anticonvulsivos manejados de primera línea, por lo cual se le inicia una infusión con midazolam, que como saben, el midazolam es una benzodiazepina que a dosis altas puede ayudar, o más bien ayuda a contrarrestar las crisis convulsivas. En este caso, la dosis recomendada para las crisis convulsivas va de un rango de una dosis de carga de 0.2 miligramos kilogramo como dosis única o como un bolo, y seguida de una infusión de 0.75 a 10 microgramos kilogramo minuto como dosis de infusión en mantenimiento. Sin embargo, en este caso, a la paciente se le estaba dando una dosis máxima de 10 microgramo kilogramo minuto. No obstante, nosotros sabemos que las benzodiazepinas se depuran principalmente por vía renal, y que cualquier paciente que tenga comprometida esta vía de depuración va a conllevar el riesgo de acumulación, y por tanto los efectos colaterales que esto pueda conllevar, principalmente sedación y depresión respiratoria. En este caso, la paciente, por una fórmula que se llama Cockle-Grove, que nos ayuda a estimar la funcionalidad de la depuración de nosotros, de cualquier sujeto, nos daba un valor de 45.69 mililitros por minuto, en donde un valor adecuado es por arriba de 70 mililitros por minuto. En este caso, con esta fórmula, nos daba una depuración baja. Sin embargo, esta fórmula no es muy confiable porque se desarrolló aproximadamente en los años 80 con una población muy pequeña de individuos, en el cual no se consideraba pacientes enfermos ni mujeres, por lo cual la estimación puede llegar a resultar muy poco precisa. Actualmente existen otros métodos en el cual podemos estimar la funcionalidad renal, que se conocen como CKD-EPI y MDR. En este caso, de estas dos ecuaciones, la más confiable es la de CKD-EPI, y esta nos da una funcionalidad renal de 91 mililitros por minuto, y por MDR de 116.2 mililitros por minuto. En este caso, como son más confiables, pues nosotros podemos irnos por esta funcionalidad y la podemos contrastar con la clínica del paciente, es decir, con los datos que estamos viendo de manera tangible en la paciente. Esta paciente tenía adecuados volúmenes urinarios, es decir, que estaba orinando de manera adecuada, y por lo cual podríamos sugerir que la paciente no tenía ningún problema en la depuración. Sin embargo, la paciente, tras algunos días aproximadamente 3-4 días de la infusión de benzodiazepinas, presentó niveles plasmáticos de las benzodiazepinas en 115.5 nanogramos por mililitro. Esto a pesar de la adecuada funcionalidad renal que presentaba la paciente. En este caso, la paciente pues presentó los datos de intoxicación por benzodiazepinas, y como mencionaba hace rato Aldo, cuáles eran, qué podríamos utilizar para tratar este tipo de intoxicaciones. Está el flumazenil, que es un antagonista directo de las benzodiazepinas, y con lo cual se revierte la unión de la benzodiazepina con su receptor a nivel de la neurona, y se favorece así la pérdida del efecto. Sin embargo, también tenemos que tener presentes que la principal vía de depuración de las benzodiazepinas es renal, por lo cual también el utilizar este tipo de antídotos podría no ser tan funcional, ya que a pesar de que rompamos esa unión entre el receptor y la benzodiazepina puede estar recirculando en el organismo, y por lo cual seguir teniendo la oportunidad de presentar el efecto. En este caso, son situaciones que tenemos que tener bien presentes para poder sugerir un ajuste de la dosis. En este caso, de manera inicial, sí se sugirió hacer un ajuste en la dosis de benzodiazepinas en infusión, considerando la edad y la funcionalidad del paciente, considerando que es una paciente geriátrica y que los pacientes geriátricos en gran proporción tienen disminuida la función renal, ya que cada año, a partir de los 30 años, vamos perdiendo cierta funcionalidad del riñón, o vamos perdiendo cierta cantidad de neuronas, por lo que a la edad de 77 años la probabilidad de tener algún tipo de deficiencia en este órgano es alta.
Sin embargo, no podemos también casarnos con esta idea, ya que también ha habido pacientes de 90, 99 años que presentan función renal confirmada por otros marcadores por arriba de 90 mililitros por minuto y que es una funcionalidad renal sumamente adecuada. Bueno, de mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda o comentario que les gustaría agregar. Me gustaría escuchar sus comentarios, o dudas o preguntas. Y pues de antemano les doy las gracias por la oportunidad que me dieron y por el tiempo y dedicación que presentaron a lo largo de la charla. Y también una disculpa por el evento que tuvimos con la conexión. Muchísimas gracias. Agradecerle por ese tiempo que tuvo para darnos un poco de su conocimiento y muchas gracias. Muchas gracias. Pues Químico Omar, muchísimas gracias por su apoyo, por su tiempo y por pues la paciencia con la que nos dio esta charla. Realmente, como lo dijo al principio, la intención pues es también mostrarle a los chicos todo el panorama de posibilidades que pues tienen en la licenciatura, ¿no? Entonces, lo repito una vez más, mi intención pues ha sido también inculcarles ese amor por la farmacia clínica, porque se me hace pues bello, apasionante, y pues espero que les haya gustado a todos la charla. Ok, pues espero igual que les haya gustado mucho, y cualquier duda o comentario, igual pueden hacérmela llegar por cualquier vía. Les dejo los datos y estoy abierto a cualquier inquietud que puedan llegar a tener. Muchas gracias, Químico, por el conocimiento que nos impartió el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Químico. Gracias.